Seguimos con mucho más acá en D-News. A esta hora estamos listos para viajar hasta Santiago de Chile, así establecer un contacto con nuestra compañera Lucía López. Buen día, Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo está nuestra audiencia en Latinoamérica? Muy buen lunes, muy buen inicio de semana para todas y todos. Paso a contarte de inmediato uno de los temas que ha estado dando vuelta la semana pasada, porque exactamente hace 7 días daba a luz su primer hijo. La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, la diputada Carol Cariola, daba a luz a su hijo Borja. El padre es Tomás de Repentería, otro diputado. Y la verdad es que se sabía aquí en Chile que había sido un embarazo complicado y que el parto era un parto complejo también. Ahora, había una entidad que no lo sabía. Al parecer, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. ¿Por qué te cuento esto? Porque en el marco de las investigaciones a el caso Sierra Bella, que es el caso de una clínica que compró la Municipalidad de Santiago y por el cual, este caso, la alcaldesa de Santiago, exalcaldesa de Santiago, Grecia Hasler, está siendo investigada porque se compró con un sobreprecio, se estima. Es una investigación de hace un par de años ya que está en Fiscalía todavía sin avance más que la investigación, pero en ese marco se revisó el teléfono celular de la alcaldesa Iracy Hasler y se encontraron conversaciones con la diputada que podrían configurar un posible tráfico de influencias o cohecho. Esas escuchas, bueno, son escuchas en realidad, esa revisión de mensajes telefónicos que es paralela a la investigación central porque no entrega datos respecto del caso Sierra Bella, sino que podría abrir otra lista investigativa, determinó la solicitud de la Fiscalía a una jueza, una solicitud de allanamiento de la casa del departamento en el que vive la diputada Carol Cariola y se ejecutó esa orden el mismo día en el que ella estaba en parto, dando a luz, algo que se supo después de que Carol Cariola publicara esta foto anunciando que ya había tenido a su hijo. Se supo posteriormente que había sido allanada el departamento y en la clínica también, en el hospital donde ella estaba dando a luz, pasando a llevar las normas que aquí en Chile protegen y tienen especial cuidado con las mujeres gestantes o las mujeres que estén en esa condición, ¿no es cierto? Que son legislaciones que han permitido incorporar perspectiva de género y perspectiva de infancia, además, en este caso, para proteger la salud de un recién nacido. Bueno, se supo y la verdad es que fue, no sé si podría decir un escándalo, pero al menos se levantaron voces de todo el arco político, incluso de oposición, de alguna manera podríamos decir criticando el actuar de la policía porque existen otras instancias y lo hemos visto en casos donde la posibilidad de haber avanzado en la investigación es mucho más evidente respecto a la confirmación de un delito o de una falta importante y hemos visto que se solicita primero la colaboración de las personas involucradas para entregar sus teléfonos celulares. Ha pasado, por ejemplo, en el caso de la jueza Ángela Vivanco por el tema en el que está involucrada en los chats de Hermosilla, por los cuales fue además su cargo como jueza de la Suprema, también ella lo pierde por ese caso. En otros casos también, como en el de Andrés Chadwick, o en el caso, todos los casos vinculados a Luis Hermosilla, donde las conversaciones son más evidentes respecto de la constitución de algunos delitos estipulados en nuestro Código Penal, donde se solicita la colaboración y la entrega, el caso Monsalves también, de los teléfonos celulares. Cuando se ve que hay dificultad, que no hay colaboración por parte de las personas que están siendo investigadas para entregar, por ejemplo, sus dispositivos electrónicos como computadores o teléfonos celulares, entonces se procede a solicitar un allanamiento. Entonces, dado que nuestro marco jurídico le otorga a las policías distintas facultades y distintas procedimientos que pudieran ser anteriores a un allanamiento, es que desde todo el arco político, como te digo, desde el secretario general de la UDI, que es un partido que está en la oposición completamente a Carol Cariola, criticaron el accionar de la policía de por qué tenía que haber sido ese mismo día. Sin embargo, el fiscal que tuvo que salir a dar explicaciones en una entrevista decía que ellos no sabían que ella se encontraba en parto. Entonces,
Entonces hubo varias críticas a ese procedimiento y bueno, nosotros durante la semana pasada también en el bloque diario Mizrahi al mediodía hemos también contado sobre el otro aspecto, el otro lado de este procedimiento y que tiene que ver con la investigación misma. ¿Cuáles son los chats en donde pudiera haber una conversación incriminatoria respecto de la posibilidad de un tráfico de influencia o de cohecho que se debe investigar? Al menos nada es determinante en esos chats, dado que incluso se terminan rechazando las solicitudes que hacían unos empresarios chinos a través de la diputada Cariola, que con la exalcaldesa Gracie Hasler conversaba de la posibilidad de ayudar a estos empresarios que iban a perder su patente porque no habían presentado a tiempo los documentos, una patente de alcoholes para el funcionamiento de un local comercial. Y ella solicitaba a la alcaldesa si podían revisar ese caso o ver qué es lo que había pasado. Finalmente, la patente se les revoca a estos empresarios chinos y eso es parte de los argumentos que ha dado no solamente la alcaldesa Gracie Hasler para demostrar que no hay nada acá que se pudiera, al menos en su caso, primero vincular a la investigación central, que es Sierra Bella, como decíamos, esta clínica comprada con lo que se estima fue un sobreprecio, y por otro lado no hay, para el caso de Gracie Hasler, al menos pruebas de que haya incurrido, por ejemplo, en lo que se le podría acusar relacionado con tráfico de influencias o cohecho, en el caso de más de una persona, de hecho. Distintos casos que para la propia defensa de Carol Cariola se han estado mezclando y omitiendo información que ante la prensa, que es lo que hace parecer que pudiera haber comportamientos sospechosos, como ha sido dicho desde la oposición respecto a estos chats de Carol Cariola. De hecho, la oposición, no en su conjunto, no los partidos, pero sí algunas voces de la oposición han solicitado a la diputada que evalúe su permanencia como presidenta de la Cámara, porque ella es presidenta de la mesa que dirige la corporación, porque esto podría ser una mala imagen para la Cámara. Ahora, de todas maneras, en abril termina el periodo de presidencia de Carol Cariola y ella está con postnatal mientras tanto, así que de alguna manera es muy probable que no se vea una articulación por parte de los diputados de oposición para una moción de censura, pero eso lo estaremos viendo esta semana, porque ya la semana pasada algunos diputados, o al menos 4 o 5 que revisamos en la prensa, hablaban de la posibilidad de avanzar en una moción de censura si es que ella no renunciaba en la jornada. Y ella no renunció en la jornada del viernes y tampoco se comentó nada respecto de una moción de censura por parte de los partidos. Habría que ver esta semana si eso continúa, considerando que podría ser una gestión engorrosa para una presidencia de la Cámara que de todas maneras va a terminar en un mes más. Así es que eso es una lista política por un lado, por otro lado está la lista investigativa que debiera demostrar por parte de la Fiscalía los argumentos por los cuales se solicitó este allanamiento, porque la defensa de Carol Cariola ya se ha activado. Ella ya contrató a un abogado, que es un abogado que nosotros conocemos bien, Chinsi acá, es el abogado Juan Carlos Manrique, que es el mismo abogado de la familia de Ojeda, del ex militar, recordemos, asesinado. Todo indica por un móvil político, eso lo está investigando otro fiscal, el fiscal Barros aquí en la región metropolitana. La investigación que está llevando a cabo, o que solicitó el allanamiento del departamento de Carol Cariola, hizo que la policía llegara hasta la clínica en el momento del parto y exigiera, y hubiera ahí un encontrón incluso, por lo que se sabe hoy día, con el diputado padre Tomás de Rementería. Es un caso que lleva otra fiscalía, la Fiscalía de Coquimbo, que es una región que está en el centro norte del país, a unos 500 kilómetros de la región metropolitana. Bueno, la diputada Carol Cariola solamente había emitido un comunicado de prensa la semana pasada diciendo que ella había sido de alta y que esperaba articular en los próximos días su defensa, y a eso se refirió en un video que posteó este fin de semana en sus redes sociales y que te invito a revisar. Hoy es 8 de marzo y estuve atenta a las marchas que se hicieron en Chile y el resto del mundo. Me gustó saber que seguimos siendo miles quienes no permitiremos un retroceso. Yo no pude marchar, como saben. Hace 5 días viví la maravillosa experiencia de traer al mundo a Borja, mi primer hijo. Y sigo con reposo médico, pero juntos ahora estamos en casa. La recuperación de un parto no es sencilla. Quienes lo han vivido saben que las consecuencias físicas, psicológicas, hormonales, sociales son inmensas. Es por ello que diversos tratados internacionales protegen a las mujeres, niños y niñas, catalogando al parto y al puerperio como uno de los momentos de mayor vulnerabilidad en la vida de las personas gestantes. Me ha costado mucho asimilar que tanto mi hijo Borja como
como yo fuimos víctimas de una gran violación de nuestros derechos, ya que tan solo horas de mi parto, organismos públicos del Estado de Chile decidieron allanar nuestra casa, invadir nuestro espacio privado, poniendo en riesgo con eso nuestra integridad física y psicológica. No conforme con ello, mi pareja y familia recibieron amenazas de ingresar incluso a mi sala de parto en el hospital donde me encontraba. Yo colaboré con la justicia como siempre lo he hecho. Entregué voluntariamente lo que me pedían a través de mi familia. No era necesario un escándalo, como lo dijeron los policías que llevaron el procedimiento. Sin embargo, hoy he decidido alzar la voz con fuerza y decir que se ha cometido una gran injusticia. Se me imputa un supuesto delito con un informe que ya hemos conocido en el que no solo hay información falsa, sino que graves desprolijidades, ya que se confunden personas en hechos totalmente separados e inconexos, entre otras faltas que el abogado que me representa ha puesto en conocimiento y a disposición de los tribunales. Todo esto pudo ser evitado sin duda, no era necesario. Todos los chats con Irací, que a nuestro parecer ninguno constituye un delito como se ha intentado mostrar, es información con que la Fiscalía contaba hace más de un año. Si tenían legítimas dudas podrían haberlas preguntado y yo las hubiese respondido con total transparencia, tal como lo han hecho con otras autoridades o personas públicas. No me logro explicar por qué eligieron justo este momento, justo el 3 de marzo, justo ese día, 3 horas después de mi parto para tomar esta acción. Tomaremos todas las acciones que sean necesarias para resguardar nuestra dignidad, para que nunca más una mujer, ninguna de nosotras tenga que pasar por lo que yo pasé. Les agradezco las innumerables muestras de cariño, apoyo y confianza, siempre he actuado de buena fe y de frente. Esta no será la excepción. Es por eso que he solicitado la nulidad del procedimiento y hemos acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la fuerza que no dejaré que se me acabe por mi hijo Borja y por todos los niños y niñas de nuestro país, para que nunca más se vulnere su interés superior. Vamos a seguir adelante. Les mando un gran abrazo y muchas gracias por todo. Bien, extenso comunicado entonces donde Carol Cariola no solamente hablaba con respecto al Día de la Mujer y su reposo postnatal, sino que hacía este anuncio de que ha ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar lo que ella considera como una violación justamente de derechos a ella y a su hijo Borja. Sí. Claro, lo que te decía, la ejecución de la justicia o de acciones judiciales con perspectiva de género o de políticas públicas en general con perspectiva de género, pero en particular en el caso de la justicia, perspectiva de género o perspectiva de infancia, te decía yo, porque una cosa tiene que ver con una mujer que está dando a luz y otra cosa tiene que ver con las condiciones que necesita un recién nacido también para tener una madre que pueda cumplir con todas las responsabilidades que significa ser una parturienta, como decían también aquí en la antigüedad, ¿no es cierto? Ser una madre que tiene que dar leche, que tiene que amamantar, que tiene que cuidar a un hijo y que para eso necesita ciertas condiciones. Eso, que es algo que menciona la diputada Cariola, está estipulada en nuestra legislación, a partir de tratados que además, según el artículo 2 de la Constitución, deben ser respetados, ¿no es cierto?, en el marco no solamente de los compromisos internacionales que tiene Chile, sino que en el marco de los compromisos de incorporar esos tratados a los que que adopta en realidad por amplio margen. Recordemos que los tratados internacionales se firman no solamente porque un ejecutivo los promueve, sino que el Congreso los tiene que ratificar, y en ese contexto efectivamente se deben incorporar estas formas de, por ejemplo, abordar, sobre todo considerando, y esto es bien importante, que hay otras alternativas, que hay pasos por los que avanzar antes, y que era lo que decía, como yo te comentaba, el propio secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, un partido que está en la antípoda ideológica del Partido Comunista, al que pertenece Carol Cariola, y que alegaba lo mismo la semana pasada. O sea, y hacía referencia, yo tengo 4 hijos, de verdad no me puedo explicar cómo este proceder de la Fiscalía se llevó a cabo, o solicitado por la Fiscalía se llevó a cabo por las policías en ese contexto, teniendo otras alternativas también para llevarlas a cabo y considerando la característica de los hechos que hoy día se pudieran estar investigando en una arista que todavía no está ni siquiera formalizada. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte corre lo que señala la diputada Carol Cariola en paralelo, que es que efectivamente, ya que se encuentra esto en el marco de los derechos humanos de las mujeres y de los niños, en tratados que ha firmado el gobierno de Chile, entonces se puede recurrir a un organismo internacional. Yo tengo entendido, y quedo comprometida a investigarlo, que para recurrir a un organismo internacional, primero tienes que haber agotado los recursos internos. Es decir, Carol Cariola debiera, la diputada, primero a través de su defensa, recurrir a organismos internos para, por ejemplo, cuestionar
y pedir sanciones o reparaciones por el acto cometido. Pero trataremos de investigar bien esa información, a ver si efectivamente en paralelo podría correr algún tipo de recurso interpuesto en un órgano internacional, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ver qué características tiene que tener precisamente este recurso para que la Corte lo recoja y lo revise. Eso lo podemos revisar en los próximos días, mientras también vemos, insisto, Cinzia, cómo avanza la otra arista, que es la política, en la que tiene que ver con algunos diputados que han levantado la voz pidiendo que la diputada renuncie. Mira, en nuestro país en estos momentos hay 4 diputados desaforados por distintos delitos por los cuales se le está investigando, 2 de ellos por graves delitos de acusación sexual. Esto quiere decir que en una última instancia los jueces que llevan a cabo la investigación han decidido, o las fiscales que llevan a cabo la investigación han solicitado avanzar en una investigación que implica la necesidad de desaforar a los diputados para que sean investigados. Este no ha sido el caso todavía, tendríamos que ver si avanza por ahí también la información que emane de la Fiscalía respecto de los recursos por los cuales, por ejemplo, o las razones por las cuales decía abrir una investigación para el caso de Carol Cariola, que nos parece que debiera ser investigado independiente que lo que diga la defensa de Carol Cariola hoy día, el abogado Juan Carlos Manrique, lo que dice la propia diputada Carol Cariola, es que lo que se filtre, se da a conocer, tiene elementos de conversación que están cortados. Aquí se ha dicho que se trata de un empresario y dice que se trata de empresarios distintos en distinta época y cuyos resultados, además de las tratativas, tampoco incluyeron la posibilidad de cambiar decisiones. Y entonces ahí habría que revisar efectivamente qué dice la investigación sobre la posibilidad de cohecho o tráfico de influencia y ver cómo actúa la arista judicial desde ese punto de vista, la posibilidad de abrir una investigación y entonces, por ejemplo, avanzar solicitando el desaforo de la diputada. Otra cosa es lo que te señalaba respecto de la arista política, de pedir, pedir que la mesa renuncie, que es la mesa que dirige la corporación. La Cámara de Diputados y Diputadas tiene una mesa que la preside y que decide qué pone en tabla y qué no pone en tabla, por ejemplo, en los momentos de discusión legislativa. En estos momentos no se encuentra la diputada Cariola ejerciendo su presidencia porque está con postnatal. La presidencia la está ejerciendo el vicepresidente Ricaedo y esta es una mesa que en abril termina también sus funciones, entonces hay que ver si se activa efectivamente entre los diputados una necesaria adhesión, o sea, cantidad de adherentes para impulsar una moción de censura, porque si van a impulsar esta acción para que sea rechazada, no le convendría tampoco a ninguno de los partidos hoy día avanzar en ese sentido. Y otra cosa en paralelo entonces, Cinzia, queda pendiente, que es lo que les señalo, saber si efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede recibir este recurso que dice la diputada Carol Cariola que ha presentado su defensa, o si es que primero debiera avanzar por instituciones internas del Estado de Chile para pedir reparación o algún tipo de sanción. Muy bien, Lucía, estaremos muy atentos desde acá, desde D-News, al caso de Carol Cariola y esta denuncia ante la Corte Internacional. Gracias por el contacto siempre y por el tiempo. Sí, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por el contacto y por el tiempo, Lucía. Adelante.